Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Aquí estamos comenzando nuestra clase número octava, la clase ya última de nuestro curso Jacques Derrida, Escritura y Deconstrucción aquí en Cursa Virtual. Y he titulado esta clase octava Deconstrucción derridiana porque la idea es hacer como un cierre básicamente de lo que vimos en todo el curso, tratar de dar cuenta bien específicamente de cómo sería este procedimiento deconstructivo, que no es ni inversión ni superación de la metafísica, como ya vimos, y sobre todo leer Márgenes de la Filosofía, ¿no? Que es un libro del año 72 y que también es un compilado de ciertas intervenciones de Derrida, algunos artículos, algunas intervenciones en coloquios y demás, de las cuales, de estos textos, sobre todo voy a tomar dos, ¿no? Voy a tomar uno que se llama La Différance, precisamente, y otro que se llama La Mitología Blanca, la metáfora en el texto filosófico. ¿Mm? Uno de los elementos interesantes, ya de Derrida del año 72, porque recordemos que vimos textos sobre todo de la década del 60, ya este es de 1972, es que ya a partir de esta época, más o menos, a principios de los 70, Derrida empieza verdaderamente a experimentar con sus propios textos. Es decir, empieza a jugar precisamente con el espacio. Empieza a explorar básicamente las posibilidades escriturarias desde el punto de vista gráfico de sus textos. Lo que planteaba en teoría, lo que planteaba desde el punto de vista teórico en los primeros textos que vimos nosotros, es ejecutado desde el punto de vista práctico en algunos libros como Márgenes de la Filosofía, no en todos los artículos. Me refiero, por ejemplo, a algunos artículos como Usía y Gramé, y sobre todo como otro, me parece a mí, que se llama Tímpano. Ese texto Tímpano es un texto que está escrito en dos columnas, ¿no? Como pueden ver, a ver si se puede ver, ahí está escrito en dos columnas. Bueno, a partir de ahí, Derrida empieza a explorar, empieza a jugar un poco precisamente con esta idea de el fuera de texto, el dentro de texto, cómo el suplemento que hablamos está determinando lo originario o el texto central. Es decir, a mi juicio está jugando sobre todo con la noción de centro y periferia. O sea, con en qué medida lo fuera de texto, las notas a pie de página, las columnas, determinan lo central, ¿no? A partir de acá sí comienza a verse, incluso hay algunos libros de Derrida, ya de la década del 80 y del 90, que vienen con dos o tres hojitas anexadas, que uno puede sacarlas. Bueno, esas son diferentes operaciones textuales que Derrida comienza a hacer a partir de principios de los 70. Bien, bueno, vamos a leer nuestro material de lectura y luego leeremos Márgenes de la Filosofía y luego quiero mostrarles algún otro texto de Derrida también para cerrar. La expresión implosión de la filosofía nos lleva a formularnos la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible salir de las dicotomías metafísicas propias del lenguaje filosófico? Que es un poco lo que venimos planteando ya hace varias clases, digamos, ¿no? Y sobre todo esta expresión implosión de la filosofía, ¿no? Es decir, ¿y qué es una implosión? Bueno, una implosión básicamente es una destrucción desde adentro, por adentro, digamos, ¿no? No explotar, sino una suerte de crítica que corroe los cimientos. Eso es un poco básicamente lo que hace la filosofía deconstructiva, digamos, ¿no? Es una corrosión de los cimientos filosóficos que deja en evidencia que esos cimientos no son verdades inalterables, sino que son diferentes conceptos en el marco de un juego de sustituciones, de una estructura centrada, que es lo que vimos la clase pasada. Toda estrategia deconstructiva da cuenta de que el binarismo propio de las dicotomías forma la médula de la tradición metafísica de Occidente. De esta forma, como se planteó anteriormente, habría dos momentos en la crítica deconstructiva. El primero, crítico de la fenomenología, donde Derrida explica la conformación de la idealidad de los signos y su teorización por encima de la escritura, desarticulando la voluntad objetivista de la fenomenología y el proyecto de ir a las cosas mismas, pero no para buscar la caída del sistema a fin de imponer el suyo, sino solo para hacer surgir las contradicciones inmanentes a él. Esto es importante. Es decir, no es que Derrida, y en eso sí hay un cambio sustancial respecto de la tradición filosófica. ¿Por qué? Porque en general, a ver, supongamos, no sé, cuando Hegel critica a Kant es para imponer su sistema. Cuando Nietzsche critica a Hegel y a Kant es para imponer su sistema.
Cuando Aristóteles critica a Platón es para imponer su sistema. Cuando el utilitarismo critica a Kant es para imponer su sistema. Cuando Heidegger hace su lectura peculiar de Nietzsche es para imponer su sistema. Es decir, bueno, esta lógica la vemos muy clara en toda la historia de la filosofía, en tanto historia de la estructura centrada de la metafísica de la presencia. Es decir, hay una desarticulación del proyecto anterior, una búsqueda de la caída, una búsqueda de las contradicciones, a fin de imponer un nuevo relato, a fin de imponer una nueva discursividad. En el caso de Derrida eso no pasa. Es decir, no es que Derrida no es que critica a Husserl o critica la fenomenología o critica el estructuralismo y a Saussure para imponer un sistema derridiano. No hay, en un sentido técnico, un sistema derridiano. No existe un sistema derridiano. En todo caso, lo que hay es un modo de lectura derridiano, sí. Pero es un modo de lectura que se llama deconstrucción, sí. Es un modo de lectura llamado deconstrucción que busca dar cuenta de las contradicciones internas y de dejar en evidencia una operación ontológico-política que da cuenta de un centro inalterable que él llama presencia, sí. Ahora, una vez que muestro eso, ¿doy cuenta de un nuevo centro? No. En definitiva, lo que hago es dar cuenta de que en ese centro lo que tenemos es una arquihuella o una arquiescritura que es la condición de posibilidad del sentido. Eso es lo que busca Derrida en última instancia. Dice, una vez que las contradicciones textuales emergen, el texto queda librado a múltiples interpretaciones o lecturas que no dependen de motivaciones metafísicas, historicistas ni psicológicas. Es decir, Derrida abre los textos a interpretaciones múltiples. Si bien Derrida critica el sistema de oposiciones binarias propio de la metafísica, también demarca que no hay otro sistema de oposiciones que reemplace al imperante. Esto es muy importante. No es que él dice, bueno, este sistema no va, sustituyámoslo por otro. No. Dice, pero le resta todo valor de verdad a las categorías. Segundo momento deconstructivo, separar el método de la verdad. Esto lo lleva a radicalizar el estructuralismo en función de la distinción significado-significante, en tanto plantea que una de las formas subrepticias de suprimir el signo que toda la metafísica lleva a cabo es derivarlo de un significado previo. Esto lo vimos. Conceptual e ideal, opacando la escritura como suplemento o anexo de la voz. La idea derridiana al plantear conceptos que estén más allá de los binarismos es colocar una cuña en la remisión a partir de la operación incesante de la diferencia. Esto lo vemos en 3 de sus críticas. Ahora, antes de entrar en esas 3 críticas, quiero volver sobre todo sobre esta idea que me parece muy importante, digamos, ¿no? No hay otro sistema de oposiciones que sustituya el sistema de oposiciones de la tradición filosófica. No hay. Ahora, ¿qué es lo que hace Derrida? Trabaja con ese sistema de oposiciones, pero le resta todo valor de verdad. Al demostrar básicamente, por ejemplo, en el caso de Husserl, que la escritura no es derivada, ¿no?, sino que la escritura es tan originaria como la voz, le está restando valor de verdad a la voz y a la cadena significante que asocia voz a verdad y a presencia. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hace la estrategia deconstructiva, es decir, trabajar con las oposiciones binarias, pero restarle todo valor de verdad o de naturaleza. Y esto mismo, por ejemplo, lo podemos aplicar, supongamos, no sé, al tema del género, como hace Paul B. Preciado con respecto a la deconstrucción de los cuerpos. Es decir, ¿trabajamos con lo masculino y lo femenino? Sí. Ahora, le restamos todo valor de verdad a lo masculino y lo masculino y lo femenino son ficciones. Son ficciones, digamos, con las cuales trabajamos e incluso podemos jugar, pero no dejamos de dar cuenta de que son ficciones, de que no hay un elemento natural en esas calificaciones en términos genéricos, por ejemplo. Entonces ahí se ve una aplicación de la deconstrucción a la cuestión genérica. Seguimos manteniéndonos con el sistema binario, pero le restamos todo valor de verdad, ¿no? Básicamente ese sería un ejemplo claro, me parece. Bueno, sigo con esto. Esto lo vemos en 3 de sus críticas, ¿no?, respecto de los conceptos derridianos. Primero, la metafísica de la presencia critica el concepto de origen, ¿no? Se tacha el origen, se contamina en un juego sin origen ni fin. En segundo lugar, el logofono-falocentrismo, la crítica al privilegio del logofoné,
y a la oposición habla-escritura, y en tercer lugar el espaciamiento, la crítica al concepto lineal y teleológico de tiempo, la diferencia. Toda presencia para Derrida será no originaria. Toda presencia es reconstituida por el artificio y no es originaria. Se desmantela el edificio metafísico desde adentro con una lógica bifronte o aporética. Esa lógica bifronte o aporética se ve, por ejemplo, en el caso del concepto de fármaco. El origen es un no origen. La huella original, arquihuella, es el simulacro de una presencia que se desplaza y remite a otra huella. De este modo, la deconstrucción derridiana es una estrategia general. No es ni inversión de la metafísica, como por ejemplo en Nietzsche, ni superación, como en Heidegger, sean tanto Gelassenheit, renuncia a la voluntad, como Verbindung, torsión. Voy a hacer un punto acá para explicar estas cosas, ¿no? Primero, la deconstrucción derridiana entonces es una estrategia general. ¿Qué quiere decir que es una estrategia general? Bueno, que es un modo de actuar. Es un modo de actuar, en principio, un modo de actuar leyendo los textos, leyendo textos filosóficos y literarios, ¿no? En principio. No es una inversión de la metafísica, como por ejemplo lo vemos en Nietzsche. Nietzsche opera una inversión, digamos, cuando dice, bueno, en rigor, lo que es importante es lo que Platón despreciaba, el cuerpo, la pasión, el lado dionisíaco. Bueno, eso es en verdad el fundamento vital. Está operando una inversión de la metafísica, una inversión del platonismo. Bueno, la deconstrucción no es una inversión. A ver, ¿trabaja con la inversión? Trabaja con la inversión, sí, efectivamente trabaja con la inversión. Ahora, es temporal esa inversión. Digo, primero tenemos que invertir la escritura en relación con la voz. Ahora, si solamente la invertimos y la dejamos en ese sentido, se cristaliza como un centro invariante más, como un centro inmóvil más. Y no tiene sentido eso, digamos, ¿no? Pero hay un momento donde implicaría un primer movimiento de inversión. Ahora ese primer movimiento de inversión luego tiene que entrar en el juego de la sustitución y de la no sustitución, en el juego de centro y periferia. Entonces, la clave es el movimiento permanente, ¿se entiende? Entonces, no es inversión. Tampoco es superación. O sea, en Heidegger, por ejemplo, se ve esta tentativa de la superación. Por eso Heidegger termina en esta palabra Gelassenheit, que tiene que ver con una renuncia a la voluntad y tiene mucho que ver con un aspecto místico. Es decir, el último Heidegger es un autor que claramente está lindante con la metafísica, por ejemplo, con el budismo zen, con la poesía mística alemana, con la mística renana de Meister Eckhart y de Hölderlin. Es decir, bueno, eso implicaría otra posibilidad, digamos, la superación de la filosofía se da por medio de la mística a través de la renuncia a la voluntad. Bueno, eso en la deconstrucción no está, no hay mística en la deconstrucción, ¿no? Entonces, no es ni inversión ni superación. Es una estrategia de subversión de pares dicotómicos binarios, de subversión, un deshacer la imposición metafísica que muestra sus presupuestos y establece una relación nueva. Implica destruir la oposición centro-periferia, dentro-fuera, arriba-abajo, y evita caer en estructuras cristalizadas. Esta es la clave, ¿no? Es decir, implica destruir la oposición centro-periferia y evita caer en estructuras cristalizadas. Y D, los conceptos abbauen, desmantelar en Husserl, y destrucción, desmantelar en Heidegger, son antecedentes para desactivar la relación causa-efecto en los pares y cambiar la jerarquía temporariamente. ¿Se entiende? Es un desmantelamiento, un desmontaje de estos pares binarios, pero no para crear una nueva cristalización, no para crear un nuevo centro inmóvil, sino para entrar en ese juego permanente de sustituciones, ¿no? En ese juego centro-periferia permanente que es lo que busca Derrida. Y es lo que busca en sus propios textos ya a partir de la década del 70 y 80. Es decir, la idea, ¿por qué empieza a escribir de manera más compleja para muchas personas? Bueno, porque precisamente lo que trata de destruir en su propia textualidad es esta dicotomía centro-periferia. Cuando uno lee un texto, queda claro cuál es el centro. El centro es el texto centrado, por así decirlo. ¿Y qué pasa con las notas a pie de página? Bueno, son subsidiarias, son suplementos, son accesorias respecto del texto central.
Bueno, Derrida cuando rompe eso, cuando escribe en columnas, cuando las notas a pie de página son más grandes que los textos centrales, está destruyendo este tipo de jerarquías binarias, ¿no? Es un ejercicio escritorio concreto de deconstrucción de estructuras centradas binarias. Bien. La cuestión del estilo, en este sentido, es clave. La filosofía trabaja con un lenguaje liberado de la representación, la filosofía como una forma descentrada y bífida, esto que recién les contaba, la filosofía como género literario. La filosofía para Derrida es una práctica textual que él mismo ejecuta a partir de la década del 70. El injerto textual como práctica deconstructiva lo vemos en textos como Tímpano del 72 o Gla de 1974, que impide discernir entre lo central y lo marginal del texto, cuerpo y nota a pie. Y les voy a mostrar Gla. Gla es este texto increíble. Vean, yo tengo la versión, esta es la versión inglesa, ¿no? Es la traducción inglesa. Tengo entendido que hasta hace poco faltaba una traducción castellana, pero hace poco tengo entendido que yo no leí la traducción castellana, yo tengo la edición francesa en PDF y tengo la edición inglesa que la compré en Estados Unidos en físico. Pero les voy a mostrar, aunque sea para que tengan una idea gráficamente de lo que es este texto, espero que se pueda ver. Ven que es un texto a 2 columnas, ¿no? Y a ver si se puede ver diferencias de tipografías en el texto. A ver acá, diferencias de tipografías, diferencias de tamaños, ¿no? ¿Qué es lo que hace Derrida acá? Bueno, pone en relación dos autores. En un párrafo trabaja sobre todo con la filosofía de Hegel, ¿no? Ahí se ve. A ver si se ve mejor ahí. Trabaja con la filosofía de Hegel y en otro párrafo trabaja con la literatura de Jean Genet, del filósofo maldito, más que filósofo, el escritor, perdón, no el filósofo, el escritor Jean Genet. Entonces, lo que hace Derrida es trabajar con el pensamiento hegeliano y con la poética de Genet, y obviamente es una explosión, es un texto muy, muy complejo, que trabaja, por supuesto, con la cuestión del cuerpo, con la cuestión del deseo, trabaja con la noción de deseo, con la noción de cuerpo, y cómo eso se ve desde el punto de vista escriturario, digamos, ¿no? Es una contaminación absoluta. Vean acá, por ejemplo, otro texto con una tipografía muy distinta y con un tamaño muy distinto, ¿no? Vean cuántas variaciones hay en estas páginas. E incluso cuando arranca el texto arranca como si estuviera ya cortado, ¿no? Esta es la primera página. Vean que no hay ningún indicador de que sea una primera página, es como si fuera cualquier texto en la mitad, ¿no? Bueno, este es un libro de 1974, probablemente es un ejercicio de los más radicales que ha hecho Derrida desde el punto de vista de la escritura, donde ahí aparece esta noción de injerto textual, de práctica textual o de ejecución concreta de Derrida en un texto de su autoría. Esto hasta la década del 70 no lo hacía Derrida. Sus textos eran teóricos e incluso eran bastante clásicos en su forma, en su estilo. Bueno, digamos, lo que hace Derrida a partir de la década del 70 es trabajar con su estilo literario. Es decir, dar cuenta de que la filosofía es un género literario y que como tal uno puede operar modificaciones en ese estilo, ¿no? Ahora, ¿por qué hace Derrida esto? Bueno, en gran medida por esta noción, digamos, ¿no? Para impedir, para desmontar, para desmantelar esa oposición binaria entre centro-periferia. ¿Cuál es el texto central? ¿Cuál es el texto suplementario? ¿Cuál es la nota a pie de página? Bueno, Gla es un ejercicio perfecto de desmontaje absoluto, es decir, no hay una jerarquía en ese sentido. O sea, se deja en evidencia que la división centro-periferia es una división arbitraria, caprichosa, al interior de una estructura de un texto filosófico, ¿no? Bien. Entonces, como decíamos, la filosofía para Derrida es una práctica textual, donde lo vemos en el injerto, que impide discernir lo central de lo marginal, donde aparece la noción de diseminación, de hecho, un texto que podríamos haber visto también de la década del 70, que es La diseminación, que es un texto fascinante. Ahí está La farmacia de Platón, digamos, y otros textos. Ahí aparecen otras nociones, por ejemplo, deconstructivas como la noción de himen, como la noción de invaginación,
que apuntan a lo mismo, digo, ¿no? A la imposibilidad de discernir lo exterior de lo interior, ¿no? Lo central de lo periférico, ¿sí? Y aparece la diseminación como polisemia universal y multiplicación de sentidos, digamos, ¿no? Y aparece, por última instancia, la deconstrucción, no hay nada fuera del texto, y el texto no es solo escritura, la tarea deconstructiva se aplica a la sexualidad, la política o la estética, como decíamos recién, digamos, ¿no? La idea está de que no hay nada fuera del texto, ¿no? De que todo está textualizado, llevó a una de las aplicaciones, básicamente, de la filosofía derridiana a diferentes campos. Es así que podemos leer, y así, por ejemplo, Paul Preciado lo piensa, los cuerpos como textos, ¿no? Así, son son cuerpos hablantes, como bien dice Paul Preciado, y los cuerpos hablantes son textos que se pueden reescribir de diferente manera. De allí que, como decíamos antes, la masculinidad y la feminidad sean ficciones políticas, ficciones tácticas con las cuales podemos jugar a través, por ejemplo, de los talleres de drag queen, de drag king, de performatividad. Bueno, ahí tenemos una clara aplicación de la deconstrucción al campo del género o la sexualidad. También lo podemos pensar, por ejemplo, con respecto a la arquitectura. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Choral Works, donde Derrida trabajó con arquitectos, con un arquitecto que es Peter Eisenman, y diseñó, ¿no? Ayudó al diseño de parques, ¿no? Sobre todo un parque muy importante de París que es el Parc de la Villette. La idea de que, y esto se puede aplicar a diferentes estructuras arquitectónicas, ¿no? La idea de que en las estructuras arquitectónicas no haya un centro, sino que sean precisamente espacios más contaminados, donde no hay una clara división entre la periferia de la casa y la estructura central de la casa. Bueno, eso también lo vemos en la arquitectura, o en las instituciones, también en diferentes instituciones políticas, jurídicas, etcétera, tratando de impedir una diferencia entre lo central del discurso institucional y lo periférico. Entonces, como ven, me parece que esta estrategia de lectura de la deconstrucción tuvo una proyección muy importante en la década del 80 y sigue teniendo, ¿no? Claramente sigue teniendo. Bien, Derrida, como Foucault o Deleuze, hace una filosofía no dialéctica ni sometida a la ley de la identidad, rompe con la subjetividad moderna de Descartes a Husserl, a la vez que con la racionalidad histórico-hegelo-marxista. Es decir, es una filosofía antihumanista. Como en Foucault y Deleuze, se trata de filosofías de la discontinuidad y la diferencia. Derrida no desarrolla una filosofía irracional, esto lo subrayo, porque una de las críticas habituales a la filosofía de Derrida es que es un filósofo irracionalista, que es un filósofo absolutamente disparatado. No es cierto. Me parece que una de las maneras de entenderlo es la noción de racionalismo ampliado, ¿no? Como Foucault habla, por ejemplo, de racionalidad histórica. Foucault en Las palabras y las cosas habla de racionalidades históricas. Es decir, históricamente hay una definición de racionalidad que determina lo pensable de cada época y por default lo no pensable, la locura, el deseo, etc. En el caso de Derrida me parece que podemos hablar de un racionalismo ampliado, ¿no? De una multiplicidad. Ahora, es un racionalismo que rompe básicamente en cierto sentido con principios que son la piedra fundante del racionalismo filosófico, como por ejemplo el principio de no contradicción. ¿Mm? A es A no puede ser B, A es A. Bueno, cuando Derrida dice, por ejemplo, cuando toma conceptos como el concepto de fármacon, está diciendo, bueno, A puede ser B. Es decir, A es cura, pero también puede ser veneno, también puede ser B. Entonces, por eso es tan complicada la filosofía de Derrida. Pero eso no implica ser irracional. Eso implica otro tipo de racionalidad. Una racionalidad que no da cuenta del principio de no contradicción, ¿no? Obviamente, para una posición lógica clásica, bueno, sí, resulta irracional, pero verdaderamente lo que está haciendo Derrida es rastrear conceptos que están en la tradición filosófica. Digo, él no está inventando. De hecho, a ver, en sentido estricto, Derrida no es un creador de conceptos como lo era Deleuze, por ejemplo. Deleuze era un creador de conceptos, creaba conceptos. Ahora, digamos, en el caso de Derrida no es tanto un creador, es más bien un rastreador de conceptos. Porque todas estas nociones
aparecen en libros, en otros textos de filosofía o de literatura. Él los va rastreando. En todo caso, lo que hace Derrida es un gran operador de lecturas al interior de la filosofía, pero no es tanto un creador. Probablemente el concepto, un concepto que, o los dos conceptos que él ha creado verdaderamente, es el concepto de différance y el concepto de arquiescritura. Probablemente esos sean los dos conceptos articuladores. Pero el resto más bien es trabajar con materialidad textual de la tradición, pero con materialidad textual despreciada o no mirada, ¿no? Bien, la filosofía de la ideología occidental, entonces, según Derrida, sea en clave marxista, freudiana, estructuralista, es una forma de filosofía, perdón, está mal expresado. La filosofía es la ideología occidental, dice Derrida, sea en clave marxista, freudiana o estructuralista. Esto lo vamos a ver ahora con la mitología blanca. La idea que tiene Derrida es que la filosofía occidental es una mitología blanca. Es una forma mitológica propia del occidente, ¿no? En todo tipo de clave, sea la marxista, freudiana, estructuralista. No importan sus enunciados, sino su formalidad. Derrida rompe con la continuidad fenomenológica estructuralista al descentrar la filosofía y desactivar las oposiciones binarias excluyentes de la metafísica de la presencia. Derrida plantea que no se puede salir de la metafísica ni hablar contra la razón, porque la lógica filosófica tiene esa matriz, pero sí podemos deconstruir los pares binarios a través de operaciones textuales. Esta es un poco la idea fundamental. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, y eso lo vemos sobre todo en los últimos textos de Derrida, textos de la década del 90, textos de incluso principios de 2000 hasta que falleció, desde mi punto de vista Derrida es un filósofo ilustrado y él mismo se reivindica. Hay un diálogo muy interesante con Jürgen Habermas, ¿no? Con el filósofo de la Escuela de Frankfurt liberal, que uno podría decir que, bueno, quizá no tiene tanto en común con Derrida, y sin embargo en ese texto, que es un texto que es un diálogo, en verdad, que se publica después de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? En el año, no sé si a fin de 2001 o principio de 2002, hay muchos puntos de contacto entre Derrida y Habermas, en el sentido de que los dos se piensan como herederos de la Ilustración, ¿no? Y los dos se piensan como europeístas, aunque parezca mentira, digamos, como ilustrados, cosmopolitas, europeístas. El propio Derrida también se piensa así. Ahora, me parece a mí que la diferencia, ¿cuál es? Yo creo que la diferencia es que Derrida es un ilustrado no humanista. Es ilustrado, es europeísta, él reivindica la posición de Europa, pero Europa como receptora de diferentes tradiciones que constituyen ese humanismo. Y ahí viene la noción de cosmopolitismo que Derrida reivindicaba fuertemente al final de su vida. Ahora, no es humanista en el sentido de que no hay una prefiguración de naturaleza humana, no hay un ideal abstracto de naturaleza humana. Lo mismo pasaba con Foucault, digamos, ¿no? Era ilustrado en el sentido de que reivindicaba esta noción de la mayoría de edad para pensar, o sea, de que pensar sin tutelas, que es el proyecto ilustrado, es algo importante, ¿no? Ahora, ese pensar sin tutelas no implica caer en una visión de un humanismo abstracto. Eso sí es lo que rechazaba Derrida, básicamente. Pero compartía, por ejemplo, el cosmopolitismo, ¿no? Bien. Bueno, vamos a Márgenes de la Filosofía, texto de 1972. Como les dije, voy a leer algunos párrafos de dos textos, sobre todo, de la différance y de la mitología blanca, la metáfora en el texto filosófico. Vamos a la página 45, ¿no? Veamos lo que dice acá. Este tiene que ver un poco con algunas ideas que leímos la clase pasada en la escritura de la diferencia. Dice, al tratar de poner en tela de juicio este carácter de secundariedad provisional del sustituto, sin duda deberíamos anunciarse algo como una diferencia originaria. Pero no se podrá siquiera llamarla originaria o final en la medida en que los valores de origen, de argé, de telos, de hécatos, siempre han denotado la presencia, usía, parusía. Cuestionar el carácter secundario y provisional del signo o ponerle una diferencia originaria tendría, pues,
como consecuencias, uno, que ya no podría comprender la diferencia bajo el concepto de signo, que siempre ha querido decir representación de una presencia y se ha constituido en un sistema regulado a partir de la vista de la presencia. Dos, que se pone así en tela de juicio la autoría de la presencia o de su simple contrario simétrico, la ausencia o la falla. Se interroga si el límite que siempre nos ha constreñido, que todavía nos constriñe a nosotros, los hablantes de una lengua y de un sistema de pensamiento, a formar el sentido del ser en general como presencia o ausencia en las categorías del ser y de la entidad usía. Bueno, acá un poco me parece que este párrafo que leí está bastante en relación con la idea de estas sustituciones de centralidades que vimos en la conferencia John Hopkins de 1966, digamos, ¿no? La idea esta de que no hay una sustitución de un centro por otro, sino que hay un juego de sustituciones en permanente variación. Veamos esto porque acá aparece una definición muy interesante de la arquiescritura. Dice lo siguiente, en la página 48-49. Dice, y es esta constitución del presente como síntesis originaria e irreductiblemente no simple, pues sensu estricto, no originaria de marcas, de rastros, de retenciones y de protensiones, para reproducir aquí análogamente y de manera provisional un lenguaje fenomenológico y trascendental que se revelará enseguida inadecuado, que yo propongo llamar arquiescritura, arquirrastro o diferencia. Esta es a la vez espaciamiento y temporización, ¿no? Acá está clarísima la diferencia, ¿no? Es decir, la arquiescritura o la arquihuella o el arquirrastro, es decir, son todos sinónimos en un punto, ¿no? En un punto, incluso acá Derrida lo pone en pie de igualdad con diference, es decir, arquiescritura, arquirrastro, diference o arquihuella, de alguna manera son diferentes expresiones para pensar lo mismo. ¿Eso mismo qué sería? Bueno, es a la vez espaciamiento y temporización, diferencia gráfica y diferimento temporal. Ese es el punto central. Bien. Vamos ahora sí al texto de la mitología blanca, la metáfora en el texto filosófico. En verdad es un artículo que se publicó en la revista Poetic en 1971. Vamos a la página 253. Dice Derrida, la metafísica, mitología blanca que reúne y refleja la cultura de Occidente, el hombre blanco toma su propia mitología, la indoeuropea, su logos, es decir, el mitos de su idioma, por la forma universal de lo que todavía debe querer llamar la razón, lo cual no ocurre sin lucha. Ariste, el defensor de la metafísica, acaba por salir decidido a no dialogar más con un mal jugador. Salgo sin estar convencido. Si hubiera razonado dentro de las reglas, no habría sido fácil refutar sus argumentos. Mitología blanca, la metafísica ha borrado en sí misma la escena fabulosa que la ha producido, y que sigue siendo no obstante activa, inquieta, inscrita en tinta blanca, dibujo invisible y cubierto en el palimpsesto. Me parece que este párrafo es extraordinario también para entender esta operación que hace Derrida, ¿no? Él dice, la metafísica, que es la filosofía occidental, es una mitología blanca que refleja la cultura de Occidente. El hombre blanco toma su propia mitología, que es la indoeuropea, y su logos, es decir, el mitos de su idioma. El logos, la razón, es el mitos de su idioma. Entonces, acá tenemos una posición clarísima de Derrida, ¿no? Es decir, la filosofía, ¿qué es la filosofía? Es un poco una definición de la filosofía. Digo, cuando uno estudia filosofía, cuando uno estudia literalmente, se anota en la carrera de filosofía de la UBA, supongamos, ¿por dónde comienza a estudiar? Por Grecia. Uno diría, bueno, pero no hay pensamiento chino, y es una pregunta permanente que surge los primeros años de la carrera, que muchos estudiantes se hacen, digamos, bueno, pero ¿por qué no empezamos estudiando el pensamiento chino, hindú? No hay pensamiento africano, digamos. Bueno, sin embargo, se comienza por Grecia. Y desde mi punto de vista, por esto que dice Derrida, porque lo que entendemos como filosofía, en rigor es la mitología blanca, indoeuropea, ¿se entiende? Es la forma de pensar
o es la estructuración mitológica, como bien dice Derrida, del pensamiento europeo. Por eso comenzamos por Grecia y luego seguimos por Roma y luego por Alemania, Francia. A lo sumo llegamos a Estados Unidos, que es un suplemento del pensamiento anglosajón. ¿Se entiende? Entonces, la filosofía, en tanto metafísica de la presencia, es una mitología blanca y el logos es la expresión de sus mitos. Es realmente muy interesante lo que plantea Derrida y es una posición obviamente provocadora, pero cierto. Ahora, si uno quiere dedicarse a la filosofía, no siendo europeo, y esto nos interpela a los latinoamericanos, a los africanos como Derrida, por eso Derrida me parece que lo piensa con mucho tino, porque él precisamente era un argelino que se incorporaba a esa tradición. Ahora, pero ¿cuál es el elemento fundamental? Uno puede jugar con esa tradición, uno puede trabajar con la tradición filosófica no siendo europeo, desde luego que sí. Hay filósofos latinoamericanos, asiáticos, africanos, obviamente que sí. Ahora, uno sabe que uno va a operar con esa tradición desde un lugar periférico. Uno tiene que zambullirse en esa tradición desde un lugar periférico, pero que no deja de ser una tradición de corte europeo. Ahora, me parece a mí que Derrida tuvo la habilidad de hacerlo o de dar cuenta de la deconstrucción precisamente porque no era europeo, porque trabajaba con una lengua central, la francesa, porque no salía del edificio metafísico, porque no salía del edificio filosófico, pero lo hacía desde una posición periférica. Me parece que en eso es que los latinoamericanos tenemos un elemento en común con la filosofía de Derrida y que podemos entender esta idea de que la filosofía es una mitología blanca, ¿no? Que por ahí a un europeo nativo de pura cepa se le complica un poco más entender, ¿no? La idea esta de que, bueno, el logos es la expresión del mitos europeo. Esto implica restarle, como decíamos en las clases pasadas, todo valor de verdad. ¿Mm? Jugar con esas ficciones. Ahora uno juega con esas ficciones siendo consciente que son ficciones y que no dejan de ser operaciones textuales, ontológico-políticas, ¿no? Bien. Vamos a la página 308. Acá aparece el tema de la metáfora, que es un tema que yo creo que mencioné en las clases pasadas también. Dice, el discurso filosófico en tanto que tal describe una metáfora que se desplaza y se reabsorbe entre dos soles. Este fin de la metáfora no es interpretado como una muerte o una dislocación, sino como una anamnesis interiorizante, una recolección del sentido, un relevo de la metaforicidad viva de una propiedad viva. Deseo filosófico irreprimible de resumir, relevar, interiorizar, dialectizar, dominar la desviación metafórica entre el origen y ella misma, la diferencia oriental. En el mundo de este deseo, la metáfora nace en Oriente desde el momento en que éste, poniéndose a hablar, a trabajar, a escribir, suspende su gozo, se separa de sí mismo y nombra la ausencia, sea lo que es. Esta es al menos la proposición filosófica en sus enunciados geotrópicos e histórico-retóricos. Como los primeros motivos que hicieron hablar al hombre fueron pasiones, sus primeras expresiones fueron tropos. El lenguaje figurado fue el primero en nacer, el sentido propio fue encontrado el último. Y el genio de las lenguas orientales consiste en ser vivas y figuradas. Es interesante esto, ¿no? Porque, perdón, y leo un poquito más y ahora comento. En la página 309 dice, la metáfora es pues determinada por la filosofía como pérdida provisoria de sentido. Economía sin daño irreparable de propiedad, rodeo ciertamente inevitable, pero historia con vista hacia el horizonte de la reapropiación circular del sentido propio. La razón por la cual su evaluación filosófica siempre ha sido ambigua, la metáfora es amenazante y extraña con respecto a la intuición, al concepto, a la conciencia, pero es cómplice de lo que amenaza, le es necesaria en la medida en que el rodeo es una vuelta conducida por la función de parecido, mímesis, bajo la ley de lo mismo. A ver, toda esta reflexión sobre la metáfora me parece extraordinaria, pero no puedo dedicarle mucho más tiempo porque nos estaríamos yendo demasiado. Básicamente el concepto de metáfora está trabajando con ¿qué? ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es, supongamos, un término o una imagen que remite de manera velada a otro signo, ¿no?
Ahora, esa remisión, sobre todo, es una remisión producto de la mímesis o de la analogía, ¿no? O sea, cuando uno metaforiza, ¿a qué está apelando? A una analogía, ¿no? A un tipo de mímesis, a un tipo de representación. Entonces, acá lo que está diciendo, y ahora, ese origen y esa remisión están dirigiéndose a un significado o a un signo, mejor, a un signo en sentido estricto, a un signo puro. Es decir, ¿qué es una metáfora? Bueno, es un vehículo. De hecho, el término metáfora remite al vehículo, a un movimiento. Es un vehículo que nos conduce a un signo originario. ¿Mm? Y ese signo originario es el sentido unívoco. Ahora, cuando destruimos el sentido unívoco, cuando no hay origen puro, cuando no hay un único sentido, ¿qué opción nos queda? O nada es metáfora o todo es metáfora. O todo es potencialmente metáfora, ¿se entiende? Es como la idea de original copia, que creo que en algún momento dijimos en este curso. Si no hay origen, si no hay original, ¿hay copia? ¿Tiene sentido decir que hay copia? Bueno, probablemente todo sea copia de copia, o probablemente todo origen impuro sea copia. Entonces, ese es el punto. Cuando quitamos esa centralidad, esa parte del par binario central, de alguna manera se cae por sí sola o se subvierte la segunda parte. Entonces, si no tenemos un sentido unívoco, la metáfora que nos lleva a ese sentido unívoco tampoco tendría sentido. ¿Mm? Por eso dice acá Derrida, la metáfora es determinada por la filosofía como pérdida provisoria de sentido, ¿Mm? que no hace sino reapropiarse del sentido propio. La metáfora, como dice acá, es amenazante con respecto a la intuición, pero es cómplice de lo que amenaza. Entonces, ¿por qué este texto me parece importante? Por varias razones. Primero porque precisamente lo que abre es la posibilidad de que la filosofía trabaje con el elemento metafórico y la filosofía de realidad trabaja con el elemento metafórico. Por eso también yo entiendo que es compleja a veces, porque si bien, y espero que haya quedado claro en este curso, digamos, podemos definir con criterio qué es la deconstrucción, qué es la arquiescritura, qué es la diferencia, cuál es el procedimiento, me parece que eso ha quedado claro, qué critica Derrida de Husserl, de Saussure, qué rescata de otros filósofos. Hay un elemento de la deconstrucción que tiene que ver con la diseminación de sentidos, donde no hay un sentido unívoco, pero que no haya un sentido unívoco precisamente es la vocación de la deconstrucción, es lo que ataca, es decir, ataca la univocidad del sentido. Por lo tanto, que los textos se abran a una multiplicidad, a una polisemia, no es un problema de la deconstrucción, es algo propiciado por la deconstrucción, es algo buscado por la deconstrucción, ¿se entiende? Entonces, que sea complejo a veces no es un problema, sino que es algo buscado. Este es el punto. Este es el punto por ahí más inasible de la deconstrucción, a veces de entender, ¿no? Si bien, como hemos mostrado desde mi punto de vista, y con esto ya voy cerrando la clase y el curso, digamos, que claramente la deconstrucción tiene un procedimiento que es nítido, que tiene una forma que es clara, hay un elemento que es propiciado, que es el elemento de la diseminación de sentido y de la multiplicidad y de la polisemia. Eso implica que, bueno, los textos están abiertos y que los textos pueden ser leídos de diferente modo, ¿no? Eso implica que uno puede jugar, y uno debe jugar en cierto modo, con la metaforicidad, porque los textos filosóficos para Derrida son, además, y sobre todo, textos literarios que tienen un estilo, y cuyo valor de verdad es relativo. Entonces, eso puede ser interesante, a veces puede ser complicado. Pero a mi juicio es lo que abrió la posibilidad de las aplicaciones que mencionamos, sobre todo en el campo del género, en la arquitectura, en la política y demás. Bueno, como no tengo mucho más tiempo y no quiero extenderme, simplemente quiero mostrarles este otro libro, que se llama Política y Amistad, entrevistas con Michael Sprinter sobre Marx y Althusser. Este es un muy buen, es una entrevista, ¿no? Una entrevista que Derrida le dio a Michael Sprinter, se la dio, si mal no recuerdo,
en la década del 80, me parece que es una entrevista de la década de, a ver, no, es un texto que se publicó en 1991, ¿no? Donde Derrida hace un poco un balance de su vida política, también habla mucho de sus posiciones políticas, de su vínculo con la izquierda francesa, de su posición anti-estalinista, de su crítica al Partido Comunista, de su adhesión a la izquierda democrática. Derrida se definía más bien como un socialdemócrata, ¿no? Habla de Mitterrand, por ejemplo, a quien votó. Eh, Más allá de eso, me parece que es un buen texto que yo recomiendo si quieren tener una aproximación a la cuestión política derridiana, ¿no? Se llama, reitero, Política y Amistad, ¿no? Es un texto muy breve, es una entrevista, y también van a ver los vínculos que él tuvo con Althusser, que fue muy importante en el comienzo de su carrera, y sobre todo su lectura de Marx. Derrida también publicó un texto que no pudimos ver acá, que son Espectros de Marx, donde opera una relectura muy interesante del marxismo, de la tradición marxiana y de la figura de lo que él llama espectro, ¿no? Jugando precisamente con aquella idea del manifiesto comunista del fantasma que recorre Europa, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá. Espero que haya quedado claro lo que vimos en la clase de hoy, espero que haya quedado claro el curso, el objetivo del curso, que era pensar este vínculo entre escritura y deconstrucción y ver qué proyección, desde mi punto de vista, Derrida es un filósofo todavía fuertemente vivo, fuertemente hecho, el término de construcción es un texto que se emplea de manera popular, digamos, ¿no? Que circula por las redes sociales, etcétera, probablemente de manera a veces poco criteriosa, pero bueno, si uno es derridiano, uno debe, nada, abrirse a la diseminación de sentido y bueno, de que ese término sea apropiado de diferentes maneras, ¿no? Por lo tanto, me parece que la filosofía de Derrida sigue muy viva, en el sentido de que sus palabras, sus términos siguen circulando, y no solamente en la esfera textual, sino en la esfera de cuestiones tan actuales, por ejemplo, como el feminismo, como el género, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya interesado el curso, espero que nos volvamos a ver en otro curso aquí en Cursa Virtual. Yo seguiré dando cursos virtuales durante todo este año 2020. Veremos, y esto se los informo por si les interesa, daremos un curso a fin de junio sobre la historia de la sexualidad de Michel Foucault, a fin de julio sobre Deleuze y el arte, sobre Gilles Deleuze y el arte, y a fin de agosto sobre precisamente género y sexualidad, donde analizaremos diferentes textos de autoras y autores. Así que seguiremos aquí firmes. Ojalá nos veamos en otro curso virtual y obviamente los invito a que escriban alguna conclusión final, alguna reflexión final sobre Derrida en el foro interactivo y les mando un gran abrazo, un gran abrazo a todos y a todas.